Normativa específica. Resolución Ministerial 01-2025 del Subsistema de Educación Regular. Audio. Escuchamos. Resolución Ministerial número 01-2025 Parte 1. Normas Generales para la Gestión Educativa 2025 del Subsistema de Educación Regular. Título 1. Aspectos generales de gestión institucional, académica y administrativa. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. La presente norma es un instrumento técnico, administrativo y de gestión, que tiene por objeto regular los procedimientos de planificación, organización, ejecución, acompañamiento y evaluación de la gestión educativa 2025 del Subsistema de Educación Regular, en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo establecido en la Ley 070 del 20 de diciembre de 2010, de la Educación Avelino Ciñani, Elizardo Pérez 1. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente disposición normativa es de aplicación obligatoria en toda la estructura administrativa y de gestión curricular del Subsistema de Educación Regular en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. Capítulo 2. Gestión educativa. Artículo 3. Gestión educativa. La gestión educativa en el Subsistema de Educación Regular comprende el periodo de inscripción, planificación, organización, desarrollo y evaluación de actividades pedagógico-curriculares y administrativas efectuadas por los actores educativos vinculados a las distintas estructuras del Subsistema de Educación Regular, que se desarrolla según las siguientes etapas. Etapas. Periodo de inscripción. Se realizará la inscripción de estudiantes de acuerdo a los procedimientos establecidos. Del 20 al 24 de enero. Planificación y organización. La planificación se realizará con el propósito de alcanzar los objetivos educacionales establecidos por el sistema educativo para cada año de escolaridad y nivel, de igual forma, para superar problemas de aprendizaje de los estudiantes, así como la comprensión lectora y el pensamiento lógico-matemático, entre otros. La etapa de planificación a nivel de la unidad educativa se efectuará con la participación de diferentes actores educativos y se concretiza en documentos denominados Plan Operativo Anual, POA. Proyecto Socioproductivo, PSP, Plan Anual Trimestralizado, PAT, y Plan de Desarrollo Curricular, PDC, que se articulan en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo y considera los siguientes criterios. A. Fortalecer la práctica educativa del maestro y el logro de aprendizajes de los estudiantes. B. Fortalecer los procesos de lectura, escritura, expresión oral y razonamiento lógico-matemático, para la mejora de la calidad de los aprendizajes. C. Fortalecer la gestión institucional para la prevención y erradicación de la violencia y toda forma de discriminación. D. Alcanzar el logro de los perfiles de salida para garantizar una educación que responda a los desafíos y necesidades del contexto. 30 y 31 de enero. Desarrollo curricular. La gestión curricular comprende 200 días hábiles trabajados, divididos en 3 trimestres. Del 3 de febrero al 2 de diciembre. Cierre de gestión y evaluación institucional. A la culminación de la gestión curricular y efectivo el cumplimiento de los 200 días hábiles trabajados, se realizará la evaluación institucional, así como la entrega de los documentos académicos y el informe de gestión, en el marco del calendario Gestión 2025 emitido por el Ministerio de Educación, a través de las direcciones departamentales de educación. Del 03 al 12 de diciembre. Artículo 4. Calendario. 1. Contempla 200 días hábiles trabajados para el desarrollo y evaluación curricular, organizados en 3 trimestres, bajo las modalidades de atención educativa para los niveles de educación inicial en familia comunitaria, primaria comunitaria vocacional y secundaria comunitaria productiva. 2. Las direcciones departamentales de educación, a través de las direcciones distritales educativas, podrán realizar adecuaciones al calendario Gestión 2025 tomando en cuenta los periodos de siembra, cosecha, situaciones climatológicas adversas inherentes a la gestión de riesgo, cambio climático, crisis sanitaria y otras características propias de las regiones, debiendo dar cumplimiento a los 200 días hábiles de trabajo, haciendo conocer de manera oportuna al Viceministerio de Educación Regular. 3. En cumplimiento al parágrafo anterior deben considerarse las características climáticas, el comportamiento epidemiológico, las condiciones de riesgo de cada región, incendios forestales, inundaciones y otros eventos adversos. Las direcciones departamentales de educación y direcciones distritales educativas serán las responsables de coordinar acciones preventivas de atención inmediata y oportuna, con las instancias pertinentes y supervisar su cumplimiento, garantizando la seguridad de los estudiantes. Artículo 5.
Calendario regionalizado del pueblo indígena Huinayek. Las unidades educativas con calendario educativo regionalizado del pueblo indígena Huinayek, aprobado con resolución ministerial correspondiente, reportarán la información educativa en los tiempos que establecerá el Sistema de Información Educativa. Asimismo, la entrega de los diplomas de bachiller, certificado de reconocimiento bachiller destacado excelencia en el bachillerato y el título de técnico medio se realizarán a la culminación de la gestión educativa. Artículo 6. Adecuación de horario y horario de invierno. Se programará de acuerdo con las características meteorológicas y climáticas, así como el comportamiento epidemiológico de cada región. Las direcciones departamentales de educación, las direcciones distritales educativas en coordinación con el Ministerio de Educación y las instituciones correspondientes, establecerán el horario pertinente, priorizando la salud y el bienestar de los estudiantes. Artículo 7. Descanso pedagógico. 1. Iniciará el día lunes 7 de julio de la presente gestión y tendrá una duración de 2 semanas hábiles. La programación será definida por las direcciones departamentales de educación, en coordinación con el Ministerio de Educación, a través de las instancias correspondientes, y previo informe del Ministerio de Salud y Deportes y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI. 2. Los maestros podrán recomendar a la madre, padre o tutor actividades para fortalecer hábitos de lectura y el pensamiento lógico-matemático en los estudiantes. 3. La modalidad de atención modular multigrado se regirá por los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Gestión Curricular e Institucional de la Modalidad de Atención Modular Multigrado de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Artículo 8. Feriados. Los días feriados reconocidos en el calendario Gestión 2025 corresponden solo a los feriados oficiales nacionales y departamentales establecidos por disposiciones legales del Estado Plurinacional de Bolivia. Capítulo 3. Registro y atención de estudiantes en el Sistema Educativo Plurinacional. Artículo 9. Preinscripción en unidades educativas de alta demanda. 1. Las unidades educativas de alta demanda que hayan realizado preinscripciones y el sorteo respectivo en noviembre de la gestión 2024 procederán con la inscripción automática correspondiente en el Sistema de Información Educativa, sin necesidad de la presencia física de la madre, padre o tutor. 2. Las unidades educativas fiscales, privadas o de convenio de alta demanda realizarán preinscripciones para la gestión 2026 y el sorteo respectivo, según cronograma establecido por el Ministerio de Educación, de acuerdo con las siguientes condiciones y orden de prioridad. A. En el caso de hermanas y hermanos será automática, debiendo registrar en el sistema los datos del estudiante en las fechas establecidas. B. A quienes vivan en la zona aledaña a la unidad educativa, este extremo deberá demostrarse con la presentación de alguno de los siguientes documentos: facturas de energía eléctrica, gas domiciliario, agua potable, contrato de alquiler o contrato de anticresis. C. En caso de existir espacios, las madres, padres o tutores cuya fuente laboral se encuentre cerca de la unidad educativa deberán presentar el certificado de trabajo extendido por la institución donde ejerce sus funciones. 3. Los directores de unidades educativas son responsables de garantizar la transparencia del proceso de inscripción a unidades educativas de alta demanda. En caso de evidenciarse actos irregulares en el proceso, los autores serán pasibles a sanción conforme a normativa vigente. Artículo 10. Periodo de inscripciones. La inscripción de estudiantes en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio se realizará en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el día lunes 20 de enero hasta el viernes 24 de enero de la presente gestión, bajo responsabilidad del director de unidad educativa. Este proceso se efectuará solamente para estudiantes nuevos en la unidad educativa en los diferentes niveles de escolaridad del subsistema de educación regular. Artículo 11. Inscripción de estudiantes nuevos. 1. La inscripción de estudiantes nuevos al primer o segundo año de escolaridad de educación inicial en familia comunitaria, primer año de escolaridad para primaria comunitaria vocacional y secundaria comunitaria productiva, en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, se realizará a partir del día lunes 20 hasta el día martes 21 de enero de la presente gestión. 2. La inscripción de estudiantes que cambien de unidad educativa, se realizará a partir del día jueves 23 hasta el día viernes 24 de enero de la presente gestión. 3. En los casos señalados en los parágrafos 1 y 2 se deberá tomar en cuenta las siguientes condiciones y orden de prioridad. A. La inscripción de hermanos será automática, debiendo registrar en el sistema los datos del estudiante en las fechas establecidas. B. A quienes vivan en la zona aledaña a la unidad educativa, este extremo deberá demostrarse con la presentación de alguno de los siguientes documentos: facturas de energía eléctrica, gas domiciliario, agua potable, contrato de alquiler o contrato de anticresis.
Se garantizará la inscripción de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad de madre, padre, o situación de desventaja social o vulnerabilidad. C. Las madres, padres o tutores cuya fuente laboral se encuentre cerca de la unidad educativa, deberá presentar el certificado de trabajo extendido por la institución donde ejerce sus funciones. 4. Los directores de unidades educativas son responsables de garantizar la transparencia del proceso de inscripción a unidades educativas. En caso de evidenciarse actos irregulares en el proceso, los autores serán pasibles a sanción conforme a normativa vigente. Artículo 12. Requisitos para la inscripción de estudiantes nuevos. La madre, padre o tutor del estudiante que ingrese por primera vez al subsistema de educación regular, sea al primer o segundo año de escolaridad de educación inicial en familia comunitaria escolarizada o primer año de escolaridad en educación primaria comunitaria vocacional, deberá presentar los siguientes documentos. A. Certificado de nacimiento original y cédula de identidad del estudiante. En caso de no presentar alguno de estos documentos a momento de la inscripción, la madre, padre o tutor firmará un acta de compromiso de presentación del documento, en un plazo no mayor a 30 días calendario. En caso de incumplimiento dará lugar a que el director de la unidad educativa realice la denuncia correspondiente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para fines investigativos. B. Para casos de estudiantes extranjeros, la madre, padre o tutor podrá presentar documentos de identidad otorgados por el Estado boliviano, cédula de identidad de extranjero, credencial de diplomático, o similares del país de origen, documento nacional de identificación, pasaporte, certificado de nacimiento, lo cual no impedirá la inscripción en el sistema. En casos de situación extrema se habilitará la presentación de la declaración jurada de buena fe que forma parte complementaria del formulario del Registro Único de Estudiantes, RUDE. En ningún caso se limitará el acceso y ejercicio del derecho a la educación, independientemente del estatus migratorio que tenga el estudiante o sus familiares en el territorio boliviano. C. Para primer o segundo año de educación inicial en familia comunitaria escolarizada y primer año en educación primaria comunitaria vocacional, se deberá presentar el certificado o carnet de vacunas del Esquema Nacional de Vacunación. Los que no presenten este requisito deberán apersonarse al centro de salud más cercano, a fin de programar las vacunas faltantes. La ausencia de este requisito no impide la inscripción del estudiante, sin embargo, los directores de unidades educativas en coordinación con las madres, padres o tutores, obligatoriamente deberán realizar las gestiones para que los estudiantes tengan el esquema de vacunación completo hasta antes de culminar la gestión educativa. D. Certificado otorgado por los centros de atención infantil integral legalmente constituidos, correspondiente al segundo año de escolaridad de educación inicial en familia comunitaria o al primer año de escolaridad de educación primaria comunitaria vocacional. La ausencia de este requisito no impedirá la inscripción del estudiante. Las edades cronológicas para la inscripción al subsistema de educación regular son: educación inicial en familia comunitaria primero, 4. Segundo, 5. Educación primaria comunitaria vocacional primero, 6. Años cumplidos al 30 de junio de la gestión 2025. F. Los estudiantes que por diferentes factores no cursaron educación inicial en familia comunitaria deberán ser inscritos de manera excepcional y directa al primer año de educación primaria comunitaria vocacional. Artículo 13. Inscripción de estudiantes antiguos. 1. La inscripción de los estudiantes antiguos para el año de escolaridad que les corresponde en la misma unidad educativa es automática, debiendo ser ratificado con la presencia física del estudiante en la primera semana de clases en el área urbana y provincial, mientras que, en el área rural, lugares alejados y de difícil acceso, será hasta el 14 de febrero de la presente gestión. 2. Es responsabilidad del director de la unidad educativa confirmar la inscripción del estudiante, quien deberá verificar el formulario del Registro Único de Estudiantes, RUDE, en la plataforma académico CIE. Gov. Bo, cuyos datos proporcionados son de entera y exclusiva responsabilidad de la madre, padre o tutor. Artículo 14. Inscripción correcta en el CIE. 1. Es de entera responsabilidad de los directores de unidades educativas garantizar la inscripción correcta del estudiante, para evitar inconsistencias en el CIE académico como, duplicidad de RUDES, omisión, errores de inscripción y otros. 2. En caso de generarse inconsistencias, los responsables serán pasibles a sanciones conforme a normativa vigente. Artículo 15. Inscripción de estudiantes que provienen del exterior. La inscripción, progresión y salida de estudiantes que provienen de unidades educativas del extranjero será de acuerdo con normativa vigente, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. Artículo 16.
Inscripciones excepcionales para estudiantes en situación de desventaja social o vulnerabilidad. 1. Los directores de unidades educativas deberán atender de manera prioritaria a los estudiantes en situación de desventaja social o vulnerabilidad, realizando un informe del estado de situación del estudiante, conforme a conducto regular. 2. La inscripción de estudiantes en situación de desventaja social o vulnerabilidad será durante toda la gestión educativa y sin discriminación, según normativa vigente. 3. Los requisitos mínimos para la inscripción de estudiantes en situación de desventaja social o vulnerabilidad serán mediante la presentación del certificado de nacimiento o copia simple de la cédula de identidad, libreta o boletín de calificaciones y solicitud de inscripción de la madre, padre o tutor. 4. Los estudiantes en situación de desventaja social o vulnerabilidad que no cuenten con la documentación requerida deberán seguir los siguientes criterios. A. En casos extremos, cuando el niño, niña o adolescente no cuente con documento de identidad, la madre, padre o tutor podrá presentar la declaración jurada de buena fe, la cual es un anexo del formulario del Registro Único de Estudiantes RUDE, y compromiso de presentación de documentos. Si bien la declaración jurada de buena fe no reemplaza al documento de identidad, permite el registro del estudiante en la unidad educativa de manera provisional, hasta que la madre, padre o tutor gestione ante la instancia correspondiente la obtención del certificado de nacimiento o cédula de identidad, para los casos de inscripciones hasta el segundo trimestre. B. Las unidades educativas atenderán con flexibilidad en la presentación de la libreta escolar o calificación de notas de los estudiantes que no acrediten el año de escolaridad, no debiendo exceder el periodo de presentación de la misma hasta 3 meses, impostergablemente. Para los casos identificados, en el tercer trimestre deberán seguir conducto regular según normativa vigente. C. En caso de no presentar la documentación requerida en el plazo establecido en el inciso B, la unidad educativa, a través de la Comisión Técnico-Pedagógica, procederá con la evaluación con la finalidad de acreditar el año de escolaridad que le corresponde para la prosecución de sus estudios. D. En casos excepcionales, la madre, padre o tutor al momento de inscripción podrá llenar la declaración jurada de impedimento de no presentar la documentación requerida en los plazos establecidos. La unidad educativa, a través de la Comisión Técnico-Pedagógica, procederá con la evaluación con la finalidad de acreditar el año de escolaridad que le corresponde para la prosecución de sus estudios, para los casos de inscripciones hasta el segundo trimestre, para los casos identificados el tercer trimestre, deberán seguir conducto regular según normativa vigente. En caso de identificar rezago escolar en la niña, niño y adolescente en situación de desventaja social o vulnerabilidad, la Comisión Técnico-Pedagógica de la unidad educativa aplicará la nivelación conforme a normativa vigente. 5. Se garantizará el traslado a otras unidades educativas de estudiantes en situación de violencia física, psicológica o sexual, víctimas de trata y tráfico, hijos víctimas de feminicidio, adolescentes con responsabilidad penal, adolescentes en situación laboral o empleabilidad, hijos de padres privados de libertad, en situación de calle, desplazamiento por desastre. Motivos de salud, movilidad humana y otros en situación de desventaja social o vulnerabilidad previo informe emitido por la Dirección Departamental de Educación, durante la gestión educativa según conducto regular, con el fin de garantizar su permanencia. 6. En el marco de la Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en situación de alta vulnerabilidad. 4. El Ministerio de Educación, a través de las Direcciones Departamentales de Educación, implementará acciones específicas para fortalecer el acceso, permanencia, progresión y promoción de todos los estudiantes indígena originarios en el subsistema de educación regular. 7. El Ministerio de Educación, a través de las Direcciones Departamentales de Educación y las Direcciones Distritales Educativas, en coordinación con las instituciones pertinentes, implementará estrategias para identificar a estudiantes que no están escolarizados y promoverá su inscripción en las unidades educativas, garantizando así el derecho a la educación, previa emisión de informe según normativa vigente. Artículo 17. Paralelo del año de escolaridad. 1. Para la apertura de un nuevo paralelo será con un mínimo de 21 estudiantes y será aprobado mediante un informe emitido por el director de la unidad educativa, con el visto bueno de la Dirección Distrital Educativa. Para la apertura del paralelo B, se deberá tener 42 estudiantes. 2. Se prohíbe la creación de más de 3 paralelos por año escolar en las unidades educativas nuevas. 3. La apertura de paralelos en unidades educativas fiscales y de convenio deberá contar con un sistema de información de carga horaria, SIH, actualizado, informe técnico de la Dirección Distrital Educativa que justifique dicha necesidad, y deberá ser aprobada mediante una resolución administrativa de la Dirección Departamental de Educación. Artículo 18. Ampliación del nivel de educación inicial en familia comunitaria.
En unidades educativas de difícil acceso, la ampliación del nivel de educación inicial en familia comunitaria será automático, según normativa vigente. Artículo 19. Prohibición de fusión o desglose de nivel. Las unidades educativas fiscales, de convenio y privadas, están prohibidas de realizar fusiones o desgloses de niveles, posterior a la emisión de la libreta electrónica del primer trimestre. Artículo 20. Cantidad de estudiantes en unidades educativas fiscales, de convenio y privadas del área urbana por paralelo y año de escolaridad. 1. En el nivel de educación inicial en familia comunitaria escolarizada, el número máximo será de 25 estudiantes por paralelo y año de escolaridad. 2. En el nivel de educación primaria comunitaria vocacional, de primero a quinto año de escolaridad el máximo será de 30 estudiantes, mientras que sexto año de escolaridad la cantidad por esta gestión será de 35 estudiantes. 3. En el nivel de educación secundaria comunitaria productiva la cantidad recomendada es de 35 estudiantes. 4. En el marco de la política de mejorar la calidad educativa en el subsistema de educación regular, se recomienda la aplicación gradual y progresiva de hasta 3 paralelos por año de escolaridad en todas las unidades educativas. 5. En unidades educativas nocturnas el número mínimo por año de escolaridad es de 10 estudiantes, siempre y cuando exista un solo paralelo. Artículo 21. Unidades educativas en contextos rurales ubicadas en zonas de difícil acceso. 1. Las unidades educativas en contexto de difícil acceso o en situación de vulnerabilidad podrán funcionar hasta con una o un estudiante de acuerdo con normativa vigente, previo informe de justificación emitido por el director distrital de educación. 2. En unidades educativas en contextos rurales de difícil acceso, la cantidad mínima será de 10 estudiantes aproximadamente por año de escolaridad o aula multigrado. 3. Las unidades educativas con atención modular multigrado en educación secundaria comunitaria productiva podrán funcionar con un mínimo de 5 estudiantes en lugares de difícil acceso. Artículo 22. Homologación de estudios realizados en el exterior. Para los estudiantes extranjeros y bolivianos que realizaron sus estudios en el exterior y desean continuar sus estudios en el subsistema de educación regular, las direcciones de unidades educativas, direcciones distritales educativas y direcciones departamentales de educación deberán acogerse a la tabla de equivalencias aprobada en el marco del convenio Andrés Bello y Mercosur para proceder a su inscripción, según normativa vigente. Artículo 23. Formulario del Registro Único de Estudiantes, RUDE. 1. El formulario del Registro Único de Estudiantes permite identificar a los estudiantes y obtener estadísticas oficiales. 2. El registro y actualización de datos en el RUDE se realizará aplicando las herramientas informáticas del Sistema de Información Educativa, SIE. 3. La actualización de datos en el RUDE es para estudiantes que se trasladan de unidad educativa y estudiantes que han cambiado de domicilio u otros datos pertinentes. 4. El formulario RUDE impreso deberá ser firmado por el director de la unidad educativa y el padre, madre o tutor. En caso de traslados de estudiantes, el formulario de traslado deberá ser firmado por el director de la unidad educativa de destino. 5. La información entregada y reportada por la unidad educativa se considerará como declaración jurada y oficial, por lo cual, cada director de unidad educativa es responsable de reportar al CIE a todos sus estudiantes, evitando duplicidades del código RUDE. 6. La madre, padre o tutor de estudiantes extranjeros que no cuenten con documentos deberán firmar la declaración jurada para que la unidad educativa proceda a la inscripción y el llenado del formulario RUDE. Artículo 24. Atención a estudiantes con discapacidad. 1. La Comisión Nacional y comisiones departamentales de coordinación de los subsistemas de educación regular y educación alternativa y especial deberán realizar reuniones ordinarias al inicio de la gestión y al finalizar cada trimestre para tomar acciones y garantizar el acceso, permanencia y conclusión de estudios de los estudiantes con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario. 2. En los casos en que el maestro de la unidad educativa identifique o detecte signos de riesgo de discapacidad o de dificultades en el aprendizaje, o que manifieste potencialidades de talento extraordinario con relación a sus pares, el director de unidad educativa deberá remitir al centro de educación especial más cercano el informe correspondiente, a fin de que se realice la evaluación psicopedagógica integral, según corresponda, o en su caso solicitar una evaluación médica o psicológica. 3. Para estudiantes con discapacidad intelectual se deberá presentar un informe de evaluación psicopedagógica integral como requisito complementario. 4. Está prohibido rechazar a estudiantes por motivo de discapacidad, tanto en el proceso de inscripción como en todo el proceso educativo. 5. Una vez matriculado el estudiante con discapacidad en una unidad educativa inclusiva, en cumplimiento a la matriculación simultánea, el estudiante se inscribirá en un centro de educación especial, de manera obligatoria,
para la coordinación de apoyo técnico pedagógico pertinente. 6. Los estudiantes del programa Educación Sociocomunitaria en Casa se inscribirán simultáneamente en el Centro de Educación Especial y en la unidad educativa, siendo esta última la responsable de acompañar el proceso educativo y certificar la promoción con la entrega de la libreta escolar electrónica o documento de acreditación, previa coordinación e informe pedagógico de los maestros responsables o los maestros voluntarios, considerando que los procesos educativos se desarrollan en el domicilio del estudiante, en el marco del programa de educación sociocomunitaria en casa para personas con discapacidad grave y muy grave, el reglamento operativo del Decreto Supremo número 2950, la guía para el acompañamiento familiar a procesos educativos inclusivos y el protocolo de aplicación del instrumento para el diagnóstico sociopedagógico familiar. Artículo 25. Estudiantes con dificultades en el aprendizaje. 1. El programa de dificultades en el aprendizaje en sus roles, procedimientos y acciones correspondientes será implementado bajo lineamientos establecidos. En el primer trimestre de la gestión educativa 2025, los maestros de educación primaria comunitaria vocacional, en coordinación con maestros de centros de educación especial, deberán desarrollar la detección e identificación de estudiantes con dificultades en el aprendizaje para la atención educativa correspondiente en modalidad directa para estudiantes con dificultades específicas en el aprendizaje o la modalidad indirecta, para estudiantes con dificultades generales en el aprendizaje. 2. Las unidades educativas que no se encuentren cercanas a un centro de educación especial, al inicio de la gestión educativa deberán coordinar con la Subdirección de Educación Alternativa y Especial del Departamento a través de la Dirección Distrital Educativa correspondiente para realizar la capacitación, orientación y seguimiento necesarios en el desarrollo de la atención educativa pertinente a estudiantes de diversas áreas de atención. 3. Los centros de educación especial, en coordinación con las unidades educativas que cuenten con educación inicial en familia comunitaria y educación primaria comunitaria vocacional que hayan identificado o reportado a estudiantes con dificultades de aprendizaje, deberán realizar un seguimiento trimestral coordinado, sobre el avance y progreso académico de los estudiantes. Este seguimiento será compartido entre los maestros de las unidades educativas y maestros de los centros de educación especial, madres, padres o tutores, quienes deberán asumir con responsabilidad y participar activamente para asegurar el desarrollo integral y la mejora de los logros de aprendizajes de los estudiantes. Artículo 26. Área de talento extraordinario. 1. Los procesos de detección, identificación y atención integral se deberán realizar en estricto apego y cumplimiento al reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional. 2. A partir de la detección e identificación de estudiantes con talento extraordinario, la Dirección Distrital Educativa, con base en la Comisión Técnica Pedagógica de las unidades educativas, conformará el equipo de valoración de área constituido por 3 a 5 maestros o profesionales con trayectoria, el cual se organizará, evaluará, analizará y emitirá conclusiones en el acta de valoración de potencialidad productiva, capacidad transformadora, producto y o habilidad extraordinaria en el área de su dominio, de acuerdo con el formato de acta establecido y proporcionado por el equipo técnico departamental de talento extraordinario de las direcciones departamentales. Las direcciones departamentales de educación realizarán el registro del estudiante en el sistema conforme al reglamento del Programa de Atención Integral a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional. Artículo 27. Falsificación de documentación. Los directores de unidades educativas y personal administrativo deberán verificar los documentos que presentan las madres, padres o tutores. En caso de identificar documentos presuntamente falsificados, previa investigación, realizará la denuncia ante la instancia competente. En caso de no realizar, será sometido a proceso disciplinario administrativo en el marco del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo. Artículo 28. Prohibición de traslados obligatorios. Se prohíbe terminantemente condicionar u obligar a los estudiantes, madres, padres o tutores a realizar el traslado de un estudiante de una unidad educativa a otra, a cambio de la aprobación del año escolar, ya sea por razones de indisciplina o bajo rendimiento escolar. Artículo 29. Traslado de estudiantes durante la gestión educativa. 1. Los traslados de estudiantes se realizarán hasta el inicio del segundo trimestre de la gestión 2025, de acuerdo con la justificación y documentación presentada. La duración del trámite de traslado y registro en el sistema CIE no excederá los 5 días hábiles. 2. Se garantizará el traslado a otras unidades educativas de estudiantes por cambio de domicilio, situación de violencia física, psicológica o sexual, acoso escolar, víctimas de trata y tráfico, hijos víctimas de feminicidio, adolescentes con responsabilidad penal,
adolescentes en situación laboral o empleabilidad, hijos de padres privados de libertad, en situación de calle, desplazamiento por desastre, motivos de salud, desventaja social, vulnerabilidad y otros, siempre que sea por el interés superior de la niña, niño y adolescente y sea solicitado por la autoridad competente, así como de los beneficiarios de los programas y centros de apoyo integral pedagógico, aula hospitalaria durante la gestión educativa, en el marco del Reglamento General de los Centros de Apoyo Integral Pedagógico, aulas hospitalarias. 3. En la modalidad de atención modular multigrado en el nivel de educación secundaria comunitaria productiva, el traslado se realizará de acuerdo al primer lote entre unidades educativas que implementan esta modalidad, siempre y cuando los campos de saberes y conocimientos hayan sido los mismos. Artículo 30. Traslados excepcionales. De la misma forma se dará curso al traslado de hijos de maestros, conforme a normativa vigente 10. Artículo 31. Licencias de estudiantes. 1. Los estudiantes que realicen representaciones a nivel distrital, municipal, departamental, nacional o internacional en actividades convocadas o coordinadas con el Ministerio de Educación recibirán del director de la unidad educativa la respectiva licencia para que los maestros tomen en cuenta en las actividades de evaluación con la reprogramación en la entrega de trabajos y evaluaciones, aprobados por la Dirección Departamental de Educación. 2. Las estudiantes del subsistema de educación regular que se encuentren en situación de embarazo gozarán de licencia temporal, dentro del calendario gestión 2025, según prescripción médica en el periodo pre- y postparto, garantizando su derecho a la educación. Capítulo 4. Lineamientos para el desarrollo de la gestión educativa. Artículo 32. Planificación educativa. 1. Para el desarrollo de la gestión educativa de calidad y el logro de aprendizajes en los estudiantes, se tomarán en cuenta los siguientes instrumentos de gestión. A. Plan Operativo Anual, POA. Es el instrumento que regula la gestión educativa integral, en los aspectos pedagógicos curriculares, de convivencia comunitaria, estratégico, administrativo, infraestructura y equipamiento. Su elaboración es responsabilidad del director de la unidad educativa, con la participación de la comunidad educativa, incluida la Junta Escolar de Padres y Madres de Familia o consejos educativos social comunitarios y estudiantes. El POA se elaborará una vez en cada gestión educativa y se evaluará al final de la misma. B. Proyecto socioproductivo, PSP. Se desarrollará a través de las potencialidades, necesidades y problemáticas de la comunidad. El PSP deberá ser evaluado cada gestión educativa y tiene una duración mínima de una gestión educativa. C. Plan Anual Trimestralizado, PAT. Se constituye en el instrumento que utiliza el maestro para organizar la gestión curricular para cada año de escolaridad, orientado a la planificación y concreción del desarrollo curricular. En educación inicial en familia comunitaria y educación primaria comunitaria vocacional, es elaborado por el maestro de cada año de escolaridad. En el caso de existencia de paralelos, los maestros del año de escolaridad elaborarán un mismo PAT. En educación secundaria comunitaria productiva será realizado por los maestros de cada área por año de escolaridad. D. Plan de Desarrollo Curricular, PDC. Organiza el desarrollo de actividades pedagógicas para la concreción curricular. El PDC organiza el desarrollo de los contenidos de forma integral y articulada para el logro de los objetivos holísticos y perfiles de salida. 2. Los directores de unidades educativas deberán impulsar el desarrollo del proyecto socioproductivo, PSP, coadyuvar en el cumplimiento del Plan Anual Trimestralizado, PAT, y acompañar la concreción curricular a partir de los planes de desarrollo curricular, PDC, elaborados por los maestros, esto con el objetivo de asegurar su adecuada implementación. 3. La estructura base para la elaboración del PSP, PAT y PDC está contemplado en los lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. Artículo 33. Cumplimiento de los contenidos de los planes y programas. Para garantizar la transitabilidad de un año a otro año de escolaridad y de un nivel a otro nivel, los maestros deberán cumplir con el desarrollo de los contenidos de los planes y programas. Artículo 34. Orientación didáctica para la enseñanza y aprendizaje. 1. Toda actividad de enseñanza y aprendizaje deberá realizarse en la clase, dentro o fuera del aula según necesidad para el óptimo desarrollo, acompañada de estrategias dinámicas que motiven a los estudiantes. 2. Las tareas y o actividades de refuerzo de aprendizajes deberán realizarse a través de diversas técnicas de estudio, según las características del desarrollo de contenidos de las áreas de saberes y conocimientos, y deberán estar orientadas a fortalecer las habilidades de análisis, reflexión, imaginación, creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, etc., de los estudiantes. 3. Asimismo,
Deberá promoverse y orientar el uso adecuado de tecnologías educativas para fortalecer la investigación y producción escrita de los estudiantes. Artículo 35. Cuaderno pedagógico. El cuaderno pedagógico es el instrumento de uso obligatorio para el maestro, donde se registrará el avance de contenidos, criterios de evaluación, programación de evaluaciones y resultados logrados por los estudiantes. Deberá contener los datos imprescindibles y necesarios para el trabajo curricular, como los cuadros de filiación, de asistencia, de evaluación, horario, centralizadores trimestrales, autoevaluaciones de los estudiantes, cuadro estadístico y otros necesarios para el desarrollo curricular.